El drama que está viviendo Nahuel Agustín Gallo, este gendarme argentino, catamarqueño de nacimiento, pero viviendo durante mucho tiempo en Mendoza porque se desempeña en Uspallata, y lo que le está pasando en Venezuela. Recordemos, el 8 de diciembre pasado, él entró por Colombia, por la frontera colombiana, y lo detuvieron. Supuestamente él solamente iba a ver a su mujer y a su hijito. Su mujer es venezolana, su mujer estaba cuidando a la madre de ella, o sea, la suegra del gendarme, porque tenía un problema de salud, y en ese momento no solo fue detenido, sino que a partir de allí no supimos más nada de él. Hasta ayer, que por lo menos Diosdado Cabello, que es uno de los hombres más fuertes del chavismo, es el ministro de Relaciones Interiores del gobierno de Maduro, o del régimen de Maduro, si le gusta más, dijo: sí, lo tenemos nosotros, y bien que le dolió a la Argentina esta situación, porque él tenía un plan, tiene un plan, y nosotros le frustramos ello. La tildó a Bullrich de fascista, y no mucho más que eso, porque no brindaron precisiones de qué cargos le están endilgando a este chico argentino, Marce. Sí, efectivamente. Se habla de espionaje, o se deduce, uno intuye que de las palabras de Cabello se desprende la posibilidad del espionaje, vinculado, supongo yo, con algunas cuestiones de tipo políticas. Pero no lo han expresado abiertamente desde el gobierno, no hay un acta de detención que se haya hecho pública. Es más, ni siquiera los propios familiares les aseguran dónde está, ¿no? Exactamente, y hay mucha preocupación por cómo está, en qué condición física, psíquica, etcétera. Está del otro lado Carlos Varela Álvarez, conocido abogado aquí en la provincia de Mendoza, quien hizo una petición formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es: ¿para qué puede servir esto? Y en principio la respuesta es: por lo menos podría acelerar y hasta garantizar que algo de información haya. Veremos qué es lo que dice. Carlos, ¿cómo le va? Aquí está Marcelo Ciso, y quien lo saluda es Julián Imacio. Buenas tardes. Buenas tardes. A Marcelo lo conozco hace muchos años, y a usted creo que también, por lo menos de oído. Exactamente, por lo menos alguna vez hemos hablado. En fin, vamos a lo importante, Carlos. Sí. ¿Por qué hizo esta presentación ayer? ¿Puede cambiar algo o puede que quede en el aire? No, es más, bueno, recién acabo le puedo decir que recién la Comisión Interamericana me está pidiendo información, o sea, acusó recibo, y ya por lo menos es importante que piden información, así que cuando termine esta nota abriré el correo a ver qué me están pidiendo, pero quiere decir que estamos en carrera, por así decirlo, porque en esto también uno puede decirle que no. Acá lo importante, antes de contestarle eso, le quiero decir algo muy más relevante de lo que ustedes dijeron recién cuando describían la situación. Es que el gobierno de Venezuela no lo ha mostrado, o sea, no lo ha exhibido, es lo que se llama eso, es mostrar a la persona, decir: acá está, esta es la persona, está detenida en tal lugar, claro, tal juez o lo que sea. Eso no lo ha hecho, entonces estamos hablando de una persona detenida desde el 8 de diciembre que no sabemos cómo está, no sabemos dónde está, ni el estado o qué información ha recibido. Entonces, todas esas características son las que se llaman urgencias, peligros de la demora, y cuando no hay otro remedio jurídico posible, es lo que permite que uno pueda hacer una especie de persaltum, es decir, evitar qué tendría que haber hecho lo normal, y hacer una presentación en Venezuela y entonces agotar las vías internas y después ir a la comisión, o en Argentina. Bueno, en este caso existe una vía rápida, afortunadamente, que es la medida cautelar, cuando se dan estas circunstancias. Nahuel Gallo cumple, a mi criterio, con todas estas circunstancias de gravedad, sumado a dos países que no tienen relaciones diplomáticas. Entonces, no teniendo esta persona ningún acceso a derechos, no sabiendo dónde está, no sabiendo lo que tiene, y su familia, incluso venezolana, en riesgo, es que yo hice esta presentación el día domingo en la tarde. Bien, ahí ya me deja algo respecto a esto. Su familia venezolana también está en riesgo allá en Venezuela. Pero le quiero repreguntar por el tema de que dice que la Comisión Interamericana le pidió información. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió al pedido del abogado Varela Álvarez. Claro, ¿Qué le dicen? ¿Qué le piden? Bueno, no, le he dicho que no lo había, venía para acá, he llegado a mi casa, porque tengo que verlo, pero la comisión puede rechazar, por ejemplo, de plano la presentación, o luego de esta tramitación también rechazarla, pero que le pida una información es importante, porque quiere decir que estoy en carrera para que la comisión de urgencia, porque este es un caso que no va a demorar mucho en que la comisión se expida, digamos, pueda hacer algo. Yo esta mañana le mandé más información a la Comisión Interamericana
básicamente relacionado con las declaraciones de ambos países, que no son positivas. No, la explicación de Diosdado Cabello es brutal, es tremenda, es brutal. pero las respuestas del gobierno argentino también son del nivel de lo que nos acostumbra Milei, o sea, la agresión en la calle, el secuestro. Entonces, la diplomacia no se puede hacer así. Este gobierno ha quedado aislado, no le puede pedir ayuda a Brasil, no le puede pedir ayuda a México, no le puede pedir ayuda a Colombia, a España, al Papa. Entonces, digamos, Argentina necesita hacer diplomacia en serio, elegir, si ha elegido a Francia o a lo mejor al Papa, quizás uno de los mejores indicados. Esa diplomacia se hace en reserva, se hace con reglas y con mucha firmeza, pero no se hace guapismo por los diarios. Eso le hace mal a Nahuel Gallo y a su familia. Carlos, tengo varias preguntas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Marcelo. En la medida cautelar, ¿solicitas algo en particular a la comisión? Más allá de la admisión del caso, digamos. Claro, lo que yo les pido a eso es una serie de medidas. Primero, que se lo exhiba, lo que se llama que muestren dónde está, que nos digan que hay un examen médico profundo, que hay acceso a abogados, que nos digan en qué proceso judicial está sometido, si está sometido, que le den la oportunidad de una comunicación privada y libre con su esposa, y que le den una comunicación privada y libre con las autoridades diplomáticas que él elija. En este caso, Brasil es el que está representando a Argentina, o las que él elija, si quiere hablar con un representante colombiano, mexicano, lo que sea, pero es lo que cualquier extranjero que se ha detenido en este país, en Argentina, tendría derecho a la asistencia consular. Y después pedir medidas de protección para la esposa y el hijo, que también no sufran ninguna represalia en relación a esto. Y bueno, el examen médico profundo, para evitar, digamos, o para saber si ha sido sometido a alguna especie de torturas o de alguna manera. Carlos, y en la medida en que lo conozcas, porque esto tiene que ver más con Venezuela que con el derecho argentino, por decirlo así muy llanamente, ¿qué importancia o qué atención le da o le ha dado Venezuela últimamente a las peticiones de la Comisión? Muy pocas. Venezuela ha tomado la conducta de Nicaragua. Bueno, Nicaragua es la peor, no contesta, y Venezuela se ha ido alejando cada vez más de la Comisión Interamericana, a pesar de tener muchos casos. Obviamente no pueden irse, digamos, algunos países alguna vez lo intentaron, el caso de Perú con Fujimori, la Comisión y la Corte dijeron que son irrenunciables los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero sí sería importante, primero, porque si nosotros no tenemos nada internacional en favor de él, una resolución de la OEA, de la Comisión Interamericana, va a ayudar, porque eso puede ayudar a que otros países sí puedan interesarse, y que la Comisión Interamericana pueda hacer más cosas, a pesar de que el gobierno de Venezuela sea remiso. Pero es poner la luz sobre algo que la Comisión, o sea, esta presión internacional ya por lo menos logró saber que Nahuel Gallo está vivo. Eso es lo importante. Nahuel Gallo, por lo menos, lo ha dicho Cabello. Sí, según dice Cabello, claro. En algún lugar está vivo, pero lo ha dicho una autoridad del Estado. Ahora necesitamos que esa persona sea expuesta, que sea vista, que sea analizada, y que alguien informe por qué está detenida, y bueno, que sigan los pasos, ya sea que si lo van a deportar o lo van a someter a proceso, pero bueno, ahí comienza otro camino, que no es el camino de la ilegalidad que tiene ahora esta persona en Venezuela. Por eso es importante la comisión, porque no tenemos ninguna voz allá. Carlos, sos muy crítico de la gestión diplomática del gobierno de Javier Milei, decís, no, ya no tenemos ningún aliado que nos ayude en esta, ni Brasil, ni Francia, ni España. Bueno, Francia habrá que ver, por ahora no, ni España, ni, bueno, mucho menos Colombia, etcétera. ¿Por algún lado sí la ves? ¿Por algún país sí crees que puede haber un puente de que nos den bola o que nos presten atención? ¿O quizás me decís el Papa? Si estuviera en Cancillería, utilizaría 3 fuentes. Y me tiro a la pileta con esto, pero bueno, utilizaría la fuente del Papa, que me parece muy importante, porque Venezuela, en alguna medida, Maduro es una persona que se ha declarado católico y puede tener alguna llegada humanitaria. Buscaría la alianza, buscaría también hablar con los chinos, porque los chinos tienen intereses comerciales tremendos en Venezuela, y me animaría a decir que le pediría al presidente electo de Uruguay
que simpatiza de alguna manera con este movimiento, pero es crítico, y que me parece una persona excelente. Felicito que Uruguay tenga este presidente. Y bueno, todas esas personas pueden ayudar a esto. O sea, necesitamos esa diplomacia, la diplomacia reservada, con reglas fuertes, con compromisos, pero no el insulto desde la esquina. Me parece que eso no ayuda, aunque a algunos les caiga simpático. Más allá, Carlos, de la extradición y o la eventual negociación diplomática salga mejor o peor, ¿existe alguna otra figura que vos conozcas en la ley venezolana que, por ejemplo, pueda funcionar como una figura de expulsión frente a la presunta acusación de un delito? Es lo que, digamos, si Venezuela quisiera resolver fácilmente este problema, lo mejor es la deportación. Lo expulsa porque obviamente ningún país está obligado a recibir a los migrantes, incluso legales, lo hace Estados Unidos a diario. Uno puede llegar con la visa a Estados Unidos, lo pueden deportar igual. Bueno, Venezuela podría hacer esto y evitaría todo este conflicto. El otro, deportarlo a Colombia o a otro país. Argentina no puede pedir extradición porque obviamente no cometió ningún delito ni existe esa posibilidad. Y lo otro es el peor escenario, que lo sometan a un proceso judicial con la justicia venezolana que ya conocemos, ¿no? Entonces, es cierto, ahí habrían abogados y todo, pero esa persona estaría en las peores condiciones que nos imaginemos. Se transformaría de alguna manera en una moneda de cambio para esta geopolítica latinoamericana que está tan endeble. Te hago una pregunta, Carlos, no necesariamente relacionada, pero sos una persona que, es claro, está interesada en asuntos internacionales y diplomáticos. ¿Crees que estas falencias de diálogo de Cancillería Argentina, por lo menos según tu visión, pueden haber tenido que ver en que no haya salido bien tampoco nada en torno a Alejo Arias, el chico detenido en El Salvador, en un régimen, en ese caso ideológicamente parecido a este o con similitudes? ¿Crees que esos defectos diplomáticos también pueden haber influido en que nunca se sacara nada en limpio con lo de Alejo? Bueno, ahí hay un tema que yo no conozco mucho, también lo conozco por los diarios. Ahí quizás también se podría intentar este camino. El Salvador ha sido más participativo, no está tan cerrado como otros regímenes. Ahí el problema que radica en El Salvador, siendo un gobierno de derecha o de extrema derecha, es que tiene un sistema jurídico ahora tan negativo como el venezolano. Entonces, ¿tan negativo como el venezolano? ¿Que parece haber mirado para otro lado ante aberraciones de los derechos humanos? Yo creo que el sistema procesal penal de Uruguay, de El Salvador, para estos casos de las maras, es un sistema que viola claramente los derechos humanos, más allá de lo que son estas personas y lo que han hecho y lo que significan, y la baja del índice del delito, que ha sido fantástico. Tenés razón, pero digo, al régimen chavista se lo acusa de genocida. No, bueno, está bien, quizás no he exagerado la nota, pero quiero decir que son sistemas jurídicos cerrados que no permiten, justamente, son frontones en donde uno siempre está perdiendo, entonces no tiene alternativa. Es cierto que no podemos compararlo en el sentido que El Salvador todavía sigue siendo más participativo el sistema, pero igual el sistema de procesal penal es un sistema muy cerrado, de muy pocas garantías para las personas acusadas. Y en el caso de las personas acusadas como estos delitos de mafia o crimen organizado, es absolutamente negativo, aunque sea positivo en la estadística. Carlos, te comprometemos ahora, en cuanto puedas ver la información que te llegó al mail, a que aunque sea la compartas con nosotros con un mensajito o algo para completar la incógnita. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Carlos Varela Álvarez es el abogado mendocino que presentó un recurso, ¿está bien dicho? Un recurso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos dejaba este título por el que preguntaba Marcelo al final. Le han respondido, hay que ver qué es lo que han respondido y bueno, qué consecuencias derivan de esto también. Si por lo menos logra esto que él llama que lo exhiban, que muestren una foto del tipo que esté bien. Muy importante. Si viniera viniera de este pedido, eso sería clave, sería importantísimo. Porque estamos en una etapa parecida me pensaba yo también en el caso que vos mencionaste, ¿no? Sí, más allá de que Alejo tiene una causa judicial penal por un delito. Bueno, pero acá también pareciera una causa aún más grave, dibujada también. Pero está más en el aire esto. Lo otro, algo parece tener. Pareciera los primeros
primeros días, en donde estaba en tal lugar, pero tampoco lo mostraban. Bueno, Claro, ya claro, con Alejo al menos ya hubo contacto, hubo personas que llegaron a él, etcétera, etcétera.